Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, jueves 4 de septiembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 5 de San Lucas, del 1 al 11. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Hoy el Evangelio nos muestra que Jesús va a enseñar a la multitud, pero desde una barca. ¿Y desde cuál barca es? De la de Simón. Vamos a ver qué es lo que nos enseña el Evangelio el día de hoy. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago del Genezaret. ¿Qué pasaba con la gente? La gente se agolpaba por escuchar la palabra de Dios. La gente estaba deseosa de escuchar la palabra de Dios. ¿Y dónde se acercaban? A Jesús. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores bajado. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas. Jesús quería enseñar a la multitud la palabra de Dios. Jesús quería enseñar a la multitud la palabra de Dios. Y Jesús vio dos barcas amarradas a la orilla del lago. Y Jesús se sube a una barca. Y vamos a ver de quién es esa barca y por qué Jesús quiere subir a esa barca. Dice, subió a una de las barcas. Si la Biblia dijera que subió a una de las barcas y después de ahí no da nombres, estaríamos de acuerdo con aquellos que enseñan en diferentes iglesias. Pero explica que Jesús se subió a una de las barcas y da el nombre de aquella persona que dirigía esa barca. ¿Para qué? Para que usted sepa dónde está Cristo, desde dónde es que enseña Cristo, dónde es que se mantiene el Señor.
Subió a una de las barcas, que era la de Simón. ¿Por qué la Biblia hace tanto énfasis en el nombre, en el dueño de la barca, en el capitán de aquella barca? Porque Jesús quiere enseñarnos algo que Él va a enseñar desde esa barca, que esa barca va a tener un capitán. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Jesús se subió a la barca, se sentó, se instaló, se sintió cómodo en esa barca. Y una vez que se instaló y se acomodó, empezó a enseñar, dice la Biblia, empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Jesús quiere que la multitud escuche, lleve la enseñanza desde esa barca. ¿De cuál barca? Desde la de Simón Pedro. Hoy nos presenta la iglesia en forma de una barca, donde Jesús está enseñando, donde Jesús quiere que se enseñe, donde Jesús quiere que encontremos ahí la palabra viva y eficaz. Por eso Él, allá en San Mateo 16:18, le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En singular, una. Por eso aquí nos habla de una barca, donde Jesús se subió y empezó a enseñar. Y es que Jesús no quiere más de una barca. Él fundó su iglesia. Y dice 1 Timoteo 3:15, pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y base de la verdad. ¿Para qué la iglesia? Para que nosotros sepamos cómo comportarnos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en aquella barca? Que empezó a enseñar para que nosotros supiéramos cómo comportarnos. ¿Para qué se enseña a la gente? Para que sepa qué es lo que tenga, qué es lo que tiene, lo que tenemos que hacer para la salvación. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Jesús quiere que la enseñanza la recibamos desde esta barca, de donde está Simón Pedro. Por eso allá en San Juan 21:15 le dice: Simón, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Simón, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Simón, ¿me amas más que estos? Apacienta mi rebaño. Simón es el encargado de llevar esa barca. Jesucristo le dio la tarea de llevar esa barca. Vean cómo lo dice. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, a quien Jesús terminó de enseñar a la multitud. Ahora le va a dar el encargo a Simón. ¿De qué? Veamos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca. Jesús le está dando la tarea a Simón de llevar la barca. ¿Quién lo está haciendo? El mismo Cristo, el mismo Dios. Le está dando la tarea a Simón de llevar la barca. Pero no era que iban más apóstoles ahí. Claro que iban más apóstoles. Claro que iban más discípulos. Pero ¿por qué le dio la tarea a Simón? Porque él allá en San Juan 1:29 le cambia el nombre. Tú eres Simón Barjona, pero te llamarás Kefas, que quiere decir Pedro. ¿Por qué? Porque él iba a fundar su iglesia sobre la persona de Pedro, sobre la piedra. Era una piedra base, una piedra visible, para que tú supieras dónde está la iglesia,
donde está la barca de Cristo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca. Simón es el encargado de llevar la barca. Por eso hay un jefe, hay un encargado que Jesús dejó. ¿Para qué? Para que sus ovejas no estén sin cuidador, sin un pastor. Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. ¿Qué es lo que quiere Jesús que se haga desde esa barca que lleva Pedro? Pescar. Jesús quiere que pesquemos. Jesús quiere que se enseñe desde esa barca y que se atraigan a ella los peces, que se atraigan a ella las personas. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Si tú lo dices, echaré las redes. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro había salido a pescar toda la noche. Pero Pedro lo había sido por su propia cuenta. Y aquí hay otra enseñanza. No podemos salir a pescar por nuestra propia cuenta. No podemos salir a pescar si no nos ponemos en oración, si no leemos la palabra de Dios, si no practicamos la palabra de Dios. Vean el ejemplo de Pedro. Pedro ya había salido a pescar toda la noche, pero lo había hecho por su propia cuenta. Simón respondió: Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. ¿En qué está poniendo Pedro su confianza? En la palabra de Dios. Si tú lo dices por tu palabra, porque tú lo mandas, Jesús ya le había encargado de llevar la barca. Ahora Jesús le está encargando que tire las redes, que salgan de nuevo a pescar, pero ya no por su propia cuenta, sino confiando en su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la semilla del reino. La palabra es la semilla. Y como una semilla se tira y hay que esperar que crezca. Ahora Jesús está llevando a Pedro a confiar en su palabra, a que se deje llevar por él. Por tu palabra echaré las redes. Y vean lo que pasa. ¿Cuál es el milagro que sucede cuando ponemos la confianza en Dios? Dice: así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. ¿Pescaron o no pescaron? Claro que pescaron. ¿Cuándo? Cuando pusieron la confianza en la palabra de Dios. Cuando apostaron todo por la palabra de Dios. Por tu propia cuenta no podemos pescar. Por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Pero si lo hacemos por la palabra de Dios, si lo hacemos con la palabra de Dios, va a suceder el milagro. ¿Y cuál es el milagro? Pescar gran cantidad de peces. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Pedro reconoció su pecado. ¿Cuál era el pecado? Salir y hacer las cosas sin Cristo, hacer las cosas sin la palabra de Dios. Pero cuando se dio cuenta que por medio de la palabra de Dios se ocurrían los milagros, hubo la gran pesca, se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Nosotros sin la palabra de Dios no podemos hacer nada. Pero cuando confiamos en la palabra de Dios, suceden los milagros. Y termina, dice. Enseguida dice: no temas. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Jesús le dio el encargo a Simón Pedro de llevar su barca. ¿Para qué? Para hacerlo pescador de hombres. ¿Cómo? Confiando en su palabra.
Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.